Te decíamos al principio que este fin de semana también va a ser un fin de semana movidito. ¿Por qué? Porque hay elecciones el domingo 12 de septiembre, las PASO, y las elecciones generales serán el 14 de noviembre de este año 2021 también. Como siempre, sabemos que en las elecciones hay algunas restricciones. Bueno, ya comenzó a correr la veda electoral, así que hay algunas cosas con las que tenemos que cumplir. No solamente el ciudadano común que va a ir a votar el domingo, sino también otros sectores como por ejemplo los comercios. Se trata de colaborar, de ser solidarios y ser responsables también ante este hecho al cual ya estamos acostumbrados y conocemos muchas de las cláusulas. Así que a cumplir, y somos un país democrático, así que sobre todas las cosas hacer valer eso. Pero han surgido algunas dudas con respecto a estas elecciones. Estamos en pandemia, después de 2 años casi atípicos, ir a votar, y bueno, empiezan a generarse algunas preguntas. Estuvimos hoy con Manuel Quirós, quien responde a esta incertidumbre que tenemos muchos con respecto a cómo va a ser, están los protocolos habilitados, garantizados para que la gente vaya a votar, quiénes votan, hasta qué edad es obligatorio ir a votar, qué pasa con las personas de riesgo, cómo se justifica el no voto incluso para estas personas. Y ahí hay un dato que es importante y que vos debes tener en cuenta. Persona de riesgo no va a votar, pero de todas maneras tiene que justificar su voto, o sea, hacer la fila para ir a votar o hacer la fila en la comisaría para hacer la justificación o pedir la justificación. ¿Qué pasa con el cierre del sobre, con la virome con la que vamos a firmar? Bueno, todo esto te lo contesta Manuel Quirós. Solicitale a la persona que espere a ser llamada en el lugar indicado. En caso de que se formen filas, pedí que se respete la distancia entre sí. Pedile que te muestre el DNI y luego lo apoye en la mesa para constatarlo en el padrón. Decí en voz alta su nombre, apellido, número y tipo de documento y de orden con el que figura en el padrón. En ese momento, y si lo considerás pertinente, podrás pedirle al elector o electora que se baje momentáneamente el barbijo para poder identificar su rostro. Para que la persona vote, se le debe entregar un sobre, en el cual introducirá doblada la boleta de preferencia y luego lo introducirá en la urna. Deberás firmar el sobre junto al suplente y los o las fiscales presentes. Se recomienda ir firmando sobres en una tanda de no más de 5 por vez, para tener control sobre la cantidad de sobres en circulación. No firmes de a uno para evitar la identificación del o la votante por la forma en la que los o las fiscales firman. Te recomendamos que dejes el sobre en la mesa y que la persona sea quien lo retire. Explicale además cómo cerrarlo, introduciendo la solapa dentro del mismo y no con el pegamento que se activa humedeciéndolo con la boca. En el cuarto oscuro, el ciudadano o la ciudadana debe elegir entre las boletas existentes la de su preferencia. Una vez elegida, debe doblarla e introducirla en el sobre y volver inmediatamente a la mesa para depositarlo en la urna, evitando tocarla. Es importante que en este momento verifiques que el sobre es el mismo que lo entregaste. En el caso de que el elector o la electora te informe que no hay boletas, tu tarea será constatar esto y, en caso afirmativo, llamar a los o las fiscales para reponerlas y proseguir con la votación. No se podrá suspender la votación en caso de imposibilidad de reposición. A continuación, señalá en el padrón que emitió el sufragio y hacele firmar el padrón preguntándole si trajo su propio bolígrafo para hacerlo. Si no lo hizo, le tendrás que facilitar uno previamente sanitizado. Si la persona tuviera inconvenientes para firmar el padrón, deberás preguntarle de qué manera podés facilitarle el proceso y podrás ofrecerle la plantilla guía. Si no supiera o no pudiera firmar, debes firmar vos y dejar constancia en el espacio de observaciones del padrón. Acto seguido, desinfectá tus manos, firmá la constancia de emisión del voto y cortá el troquel que contiene impreso la fecha y tipo de elección, nombre y apellidos completos, número de DNI del elector o electora y los datos de la mesa. Colocala junto con el DNI para que el elector o la electora pueda retirarlos. Finalmente, higienizá tus manos y los elementos de uso común. Estamos en el Juzgado de Paz con Manuel Quirós. Manu, tanto tiempo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, no, de tanto tiempo?
Bien, bueno, con todo lo que tiene que ver con este fin de semana, las expectativas también por estas elecciones, las PASO del 12 de septiembre, la verdad que hay muchas consultas también para hacer, teniendo en cuenta todo lo que se viene viviendo a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, hablemos de nuestro país. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué se elige este 12 de septiembre? Bien. Las PASO se establece como, valga la redundancia, el primer paso que deben transitar los candidatos, o en este caso precandidatos, para poder llegar a ser formalmente candidatos en la elección general. Históricamente siempre se habló de que las PASO eran una encuesta paga por el Estado. Y en realidad en este sentido, en esta PASO 2021 vamos a tener realmente el desarrollo de una PASO, es decir, vamos a poder intervenir nosotros como vecinos y vecinas de la ciudad en la interna de 3 partidos políticos y en la elección de otros tantos que se presentan con lista única, los cuales estos precandidatos de lista única deben superar el 1,5% de los votos para llegar a la elección general, y en el caso de los que dirimen internas, que son 3 fuerzas políticas, que no las puedo decir porque estamos en veda, pero estas 3 fuerzas políticas van a dirimir su interna y van a elegir, o todos van a poder participar en la elección de quién va a ser el candidato formal de cada fuerza en la elección general del 14 de noviembre. Bien. Bueno, vos lo decías recién, estamos en veda. ¿Cuándo comenzó? Comenzó la veda para propaganda política a partir de las 8 de la mañana de hoy, ¿sí? Y mañana a partir de las 20 horas va a comenzar lo que es la veda para la parte de los electores, que tiene que ver con 20 horas la prohibición de venta de bebidas alcohólicas, desde esas 20 horas hasta las 21 horas del domingo, y aparte la prohibición que rige a través del código desde las 0 horas del domingo hasta las 21 horas, que tiene que ver con la prohibición de realizar reunión de electores, la prohibición de espectáculos deportivos, de espectáculos culturales que reúnan electores, es decir, salones de eventos, fiestitas de cumpleaños que se hacen en salones de eventos, todo eso está prohibido hasta las 21 horas del día domingo. ¿Sí? ¿Quién controla de que esto se cumpla? Esa veda la controla con poder de policía de la provincia. En este operativo, como en todos los que se vienen desarrollando en los últimos años, vamos a contar con la colaboración de la Fiscalía de Estado Municipal y su cuerpo de inspectores, que también nos van a ayudar a controlar la veda. Y en ese sentido nosotros vamos a tratar de ser en todo tipo de actuación lo más conciliadores posible, es decir, vamos a tratar de que en el caso de que se detecte una infracción, tratar de hablar con la persona que comete la infracción y no llegar a los canales que indica el código, que son la clausura, el decomiso, es decir, no queremos entrar en conflicto con nadie, sí solamente que se respete esta situación particular que se da cada 2 años, que es la veda en un proceso electoral. Bueno, acá se requiere la solidaridad de todos, ¿no? Porque a esto estamos acostumbrados, o sea, no es que es algo nuevo. Recuerdo que en las últimas elecciones, Manu, hablaste de que había habido un comportamiento muy bueno, si hablamos de Zapala, ¿no? Sí, este componente de buen comportamiento implica también un trabajo previo nuestro durante los meses previos a la elección, de tomar contacto con ustedes a través de los medios, de salir en las radios, de hablar con la gente. Ayer tuvimos una muy buena experiencia que fue en un medio donde nos llamaron para hacer una entrevista, pero en realidad la entrevista eran consultas de los vecinos, que las pasaban a través de audios de WhatsApp o de llamadas, y fuimos respondiendo una por una durante casi 1 hora. Entonces, bueno, es parte de la política que nosotros tratamos de implementar del juzgado, que es que los vecinos nuestros tengan total contacto con el equipo de trabajo, que sientan que el juzgado es una herramienta para ayudarlos, es decir, es todo parte de un proceso que va teniendo estos resultados, como decir, bueno, el buen comportamiento, el cumplimiento de los protocolos, la buena relación con los comercios, con las salas de juego, con los restauranteros, con los dueños de la cervecería, es decir, tener siempre ese contacto abierto para que ellos canalicen sus dudas y no encuentren un juzgado estanco o duro que por ahí no les puede dar una respuesta. ¿Sí? De todas maneras, estas elecciones es como todo un desafío también, sí, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo. Pero con respecto a los inscriptos para participar como autoridades de mesa, ¿cómo fue este año? Superó todas las expectativas que nosotros habíamos fijado. Históricamente nosotros veníamos manteniendo un registro de 370, 400 personas.
y nos encontramos que entre la inscripción vía web y la inscripción presencial que se hizo acá en el juzgado superamos los 800 tranquilamente. Obviamente también atiende a que se cobre una compensación, ¿no? por la tarea, y que obviamente el gran panorama económico complicado que tenemos hace que la gente también busque trabajar por esa compensación. Pero gratamente hemos encontrado un montón de gente que vino, se inscribió y nunca nos preguntó cuándo iba a cobrar. Entonces, obviamente la compensación corresponde porque trabajan, pero también habla del compromiso civil que hay por parte de los vecinos. También, como novedad en este proceso, modificamos el tipo de capacitación que se otorgaba. Para las autoridades de mesa antes se hacía una capacitación única en el Cine Teatro Municipal, donde se juntaban las autoridades de Zapala, de Moreno, de Las Coloradas, de todos los juzgados que anduvieran cerca, y venía un capacitador de Neuquén. En este proceso nosotros pedimos autorización a la Secretaría Electoral Nacional, a la doctora Pandolfi, para que nos autorice a capacitar desde acá. Presentamos una posibilidad de cómo queríamos capacitar, lo hicimos en burbuja, como lo hicimos en el 2019 con el voto electrónico, por grupos de autoridades de acuerdo a la escuela en la que fueron designados, y nos llevó un trabajo de 11 días de capacitación a contraturno de lo que eran nuestras funciones acá en el juzgado, que obviamente fue agotador porque terminábamos a las 10 de la noche, 10 y media de la noche, y tuvimos la capacidad también operativa de ir a ayudar al juez de paz de Mariano Moreno con la capacitación de los vecinos de allá, y la verdad que eso nos dejó un buen sabor porque logramos romper por ahí esa estructura de que habían 300 personas capacitándose, algunos prestaban atención, otros no, y la verdad que queremos encarar esos desafíos para ofrecerle a nuestros vecinos el mejor operativo que se pueda. Por ahí es irrelevante, por ahí al vecino no le interesa, pero nosotros queremos que desde acá ofrecer lo mejor que podemos. Y creemos que en este operativo nos ha llevado un esfuerzo importante de parte de todo el grupo de trabajo del juzgado, pero creemos que de a poquito se van cumpliendo todos los objetivos que nos vamos fijando. Lo vamos a evaluar una vez que pase la elección del domingo, pero creo que venimos por buen camino. Sí, porque parece una actividad sencilla, pero tiene también esos detalles en los que hay que tener ciertos recaudos, ¿no? Porque hay errores que por ahí no se pueden remediar en este caso. Sí, lo que pasa es que intervienen muchísimas cuestiones. Nosotros por ahí existen algunos juzgados en la provincia que no tienen tanta injerencia en la coordinación. Nosotros tratamos de hacerlo como históricamente se hizo acá desde el juzgado, desde siempre, que es tratar de tener siempre buena relación con todas las fuerzas vivas que intervienen. Entonces eso provoca que por ahí, durante esta semana tuvimos reuniones de coordinación, donde en una mesa de trabajo se juntó representantes del Ejército, de la Policía, del Correo, nosotros, de la Fiscalía Estado Municipal, de todos los que intervienen como fuerzas vivas. Y tratar de coordinar los horarios en los que desplegamos operativo el sábado, del control de la veda, los horarios del operativo del domingo, es decir, que todo esté totalmente aceitado, pero hasta en las cosas más chiquitas. Es decir, tenemos que enviar un cuarto oscuro provisorio a Bardanera, bueno, a ver cómo están las condiciones. Y le falta calefacción porque no tienen gas, bueno, tienen una estufita, les vamos a mandar leña. Es decir, tratamos de estar arriba de todo para que el vecino tenga un buen operativo de elecciones, las autoridades de mesa nuestra la pasen lo mejor posible, porque implica un operativo como este, que es histórico por el desplazamiento de gente que vamos a tener, donde interviene un montón de gente que es incontable, y que también nosotros tienen que cumplir tareas sábado y domingo. Los soldados del ejército tienen que dormir a partir del sábado en las escuelas. Nosotros acá en el juzgado arrancamos el domingo a las 5 de la mañana. El sábado tenemos reuniones programadas con delegados que vienen de otras localidades. Es decir, la tarea nuestra es grande. Entonces tratamos de que sea lo mejor coordinada posible, que no hayan errores, como decís vos, ¿sí? Manu, ¿qué pasa con algunas escuelas en las que generalmente siempre se podía ir a votar? Ahora, ¿cómo han elegido los establecimientos educativos para poder emitir el voto? En ese sentido tuvimos que hacer un gran trabajo de coordinación porque los protocolos sanitarios que emana la Cámara Nacional Electoral fijaron como prioridades que, por ejemplo, la autoridad de mesa se elija dentro de un rango de 18 a 55 años y no más. Después, que en las escuelas no hubieran más de 7 mesas, lo cual a nosotros nos podó en algunas escuelas que tenían 8, tuvimos que podar, y eso provocó que tuviéramos que habilitar otras escuelas.
Después tuvimos que ver la situación de la arquitectura de las escuelas, de los pasillos para garantizar los distanciamientos mínimos. Entonces tuvimos que hacer, por ejemplo, en el P11 que siempre se votaba, tuvimos que atender algunas cuestiones que nos sugerían las autoridades de mesa o las autoridades que intervenían en el proceso, que tenían que ver con una escuela de pasillos angostos, donde por ahí no se podían garantizar los distanciamientos, y aparte que el desplazamiento de tránsito fuera de la escuela era muy complicado. Era muy complejo llegar a esa escuela con el tránsito que tiene esa arteria. Entonces, bueno, y sumado a lo del protocolo, tuvimos que deshabilitar la P11. Trasladamos por una cuestión de mayor espacio físico todo el operativo al CEPEN 3. Después, lamentablemente, nos encontramos con problemas de edilicio en el CEPEN 3 y tuvimos que terminar trasladando todo ese operativo a la escuela 194 en el edificio nuevo. Y eso implica todo un trabajo de relevamientos, de bajar la información tanto al correo como al ejército, al juzgado electoral, cambiar las órdenes de trabajo, es decir, se piensa en todo al momento de votar y hemos trabajado, hoy por hoy en Zapala tenemos 14 escuelas habilitadas, 6 en el área rural, también se vota en las unidades de detención, que eso también implica garantizar autoridades de mesa, los operativos de trabajo, es decir, y más el área rural que comprende la jurisdicción de nuestro juzgado, que es bastante amplia, que va desde una punta a la otra, como ser Ramón Castro, hasta Barda Negra o Los Catutos. ¿Sí? Manu, ¿qué pasa con el tema de las edades, ¿no? ¿Hasta qué edad se exige que el ciudadano vaya a votar? ¿Y qué pasa en este caso con las personas de riesgo? Bien, lo vamos a hacer desde la primera edad habilitante, que es 16 años. De 16 a 18 los electores pueden estar en el padrón, ¿sí? Eso lo pueden verificar. La carga no es obligatoria, pero sí pueden ejercer su derecho. De a partir de los 18 hasta los 70, el cumplimiento del deber es obligatorio, salvo que haya alguna cuestión que atender, sea de salud, sea porque es una persona de riesgo y no se quiere arriesgar a ir a votar a la escuela, o porque esté trabajando, porque se encuentre a más de 500 kilómetros de distancia, siempre van a tener que justificar el voto. Y a partir de los 70 no es obligatorio, pero en este sentido nosotros hemos tenido infinidad de consultas en estos últimos días de personas de más de 70 años, de 78, de 80, que vienen acá y preguntan ¿dónde me toca ir a votar este año? Ni siquiera preguntan ¿yo puedo ir? Ya no es obligatorio, no, ellos vienen y preguntan en qué escuela me toca, en qué número de orden, vienen ya con una gimnasia de venir a buscar su constancia para llevarse ya el número de orden en el que figura en el padrón. También tenemos, y hace un ratito antes que llegaran ustedes, vecinos que para no venir con todo el grupo familiar a averiguar dónde votan, ya se traen anotadito en un cuadernito, en una lista, los nombres de 10, 12 componentes de su familia, entonces acá se van con su... toda la información. De eso hemos atendido muchísimo en las últimas horas, o también a través de teléfono, entonces eso habla de, más allá de la obligación o no de votar, del enorme compromiso civil. En Zapala se vota mucho, la gente va mucho a votar en Zapala. ¿Qué pasa con aquellos que no votan? ¿Cuántos días tienen para justificar ese no voto? Ese no voto, primero tienen que buscar la constancia el día de la elección, ¿sí? Salvo aquellos que ya estén en reposo antes de la fecha de elección, en el caso de una enfermedad o de una cirugía, que ya tienen el certificado médico. Pero si no, tienen que ir a la policía o al médico, si no se sienten bien, el día de la elección, ¿sí? Porque muchas veces nosotros acá recibimos gente que viene con algún certificado médico que dice que el domingo no pudo concurrir a votar, pero el certificado es de fecha lunes. Claro. Entonces el sistema no nos permite cargar en ese caso la justificación, ¿sí? Entonces toda constancia que se va a emitir tanto de salud como en la policía tiene que ser el mismo domingo en horario de 8 a 18. Las causales son enfermedad, cuidado de alguna persona enferma, distancia a partir de los 500 kilómetros o por ahí algún impedimento económico que les permita trasladarse, ¿sí? Y después, en el caso de las personas que son COVID activo o contacto estrecho, la recomendación es que se queden en su casa, ¿sí? ¿Hay protocolos específicos para ejecutar si van a votar? Sí, pero la recomendación sanitaria, más que nada para atender lo que indica salud y por una cuestión de responsabilidad social, se les requiere que se queden en sus domicilios. ¿Y cómo se justifica eso? En ese caso ellos pueden justificar, ni siquiera tienen que venir acá. Ingresan a la página del electoral, que es www.electoral.gov.ar,
y a simple declaración jurada con un formulario electrónico inician la justificación de voto. ¿Sí? Declaran que son pacientes COVID o que son contacto estrecho. ¿Eso se puede constatar a través de salud? Porque Exacto. Digo, claro. Exacto, van a tener el cruce de datos correspondiente. En el caso de que el cruce de datos entre los sistemas no arroje que esa persona está aislada por contacto estrecho, por COVID positivo, se la va a ingresar en el padrón de infractores como pasa con el resto de la gente. Bien. Otro dato importante que me parece también aclararlo, estas personas de riesgo, que quizás por ahí van a decir, no voy a votar porque soy persona de riesgo, pero igual tenés que hacer la fila para ir a hacer la exposición a la comisaría, o sea, sí. Analizar esa parte también. Analizar esa parte y también analizar que el hecho de no tener la constancia de votación, que es el famoso papelito celeste que todos pierden, es exigible para un montón de trámites a nivel municipal, provincial y nacional. ¿Y qué pasa? Uno dice, no, yo no voy a votar, espero pagar la multa. Y capaz que el lunes que viene tiene que hacer su inscripción a la docencia y no va a tener la constancia. Y no la va a tener hasta octubre, es decir, se va a perder la posibilidad de un trabajo por no ir a votar. En ese sentido, recién lo hablábamos con otro medio compañero de ustedes, están garantizadas todas las condiciones para que la gente vaya a votar de forma segura. Todas. Bien. Está absolutamente todo pensado. Desde que no se formen filas dentro de la escuela, desde que se mantengan los distanciamientos, desde que no hayan terceros que no tengan nada que ver en la escuela dando vuelta, de que haya productos sanitizantes en el cuarto oscuro, o sea, en la mesa de votación, que el cuarto oscuro se limpie a través del trabajo de los auxiliares de servicio en cada escuela, es decir, está todo pensado para brindarle las elecciones con las condiciones más seguras que puedan existir en este momento. Manuel, para cerrar, está este dilema, ¿no? De decir, ¿qué pasa con el sobre? ¿Lo cerramos con saliva? ¿No lo cerramos? ¿Qué pasa con las viromes también? Porque se habló de eso, de que cada uno lleve su virome, de que en el caso de que no lo haga se le va a brindar una, pero sí. ¿Cómo van a trabajar con esto? En este caso al elector se le bajan ciertos consejos, obviamente adaptados a lo que es la zona nuestra. El primer consejo, que verifiquen bien dónde votan antes de ir a la escuela, para evitar andar dando vueltas por todos lados. El segundo consejo, que vayan bien abrigados, porque se prevé una cuestión climatológica y de un viento de 50, 90, ¿sí? Bien. Después que obviamente lleven su documento habilitante, de acuerdo al que dice el padrón, que lleven una lapicera, por favor, que nos colaboren con eso para evitar tomar contacto con el material de la autoridad de mesa. Va a haber una lapicera exclusiva para los votantes, sí, pero requiere que se sanitice antes y después de usar, es decir, demora el proceso de votación. Y después, con respecto al sobre, hay un audio que se viralizó más rápido que la información oficial que dice que si no cerramos el sobre con pegamento delante de la autoridad de mesa nos anulan el voto. Eso es totalmente falso, totalmente falso. El proceso de votación se divide en tres: selección, ensobrado y el ingreso del voto en la urna. Los dos primeros pasos, que es la selección y el ensobrado, se hacen dentro del cuarto oscuro. Sí. No se pueden hacer delante de la autoridad de mesa porque podría haber una potencial violación del secreto del voto. ¿Sí? Entonces, se le recomienda al vecino, primero, que no lo cierre con saliva para colaborar y que la autoridad de mesa no esté ante un posible contacto con el COVID. Pueden llevar su boligoma, su barrita de pegar, sí, la pueden llevar. Nadie les va a recriminar nada si lo cierran dentro del cuarto oscuro, es lo que corresponde, ¿sí? O en todo caso, lo que pueden hacer para no entrar en gastos si no tienen una boligoma, que solapen hacia adentro el sobre, es decir, que tomen el sobre y la solapita hacia adentro para evitar que el contenido del sobre se libere dentro de la urna. Bien. Porque en el caso de que pase eso, modifica las condiciones de la resultante de la urna, ¿sí? Entonces, básicamente son esos consejos, y obviamente que vayan a votar con el debido tiempo, es decir, que no vayan a última hora. Nosotros nuestras autoridades tienen que ejecutar tareas desde primera hora del día, desde las 7 de la mañana hasta que termine de votar el último elector y hagan el escrutinio. Es decir, son elecciones donde las autoridades son las 9, 10 de la noche y están llenando documentación. Entonces, claro, si nos colaboramos entre todos, la autoridad de mesa también se puede desocupar antes, ¿no? Bien. Bueno, está todo dado, como vos lo decías, para que estas elecciones se lleven con toda la seguridad, cumpliendo todos los protocolos, seguridad sanitaria, estamos hablando de eso, que es lo que más nos preocupa en estos tiempos. Así que el día domingo 12 de septiembre, todos aquellos que estén dentro de la edad que es obligatorio votar, que se acerquen en este horario al cual estamos acostumbrados. Este año lo único que cambia es el protocolo sanitario, después sigue siendo todo igual, cada uno conoce sus derechos y también sus obligaciones. Sí, tiene que ver un poco, lo hablamos con el otro medio que yo te comentaba recién, un poco con la responsabilidad civil, ¿sí?
por ahí nosotros un poco hablando en confianza, como nos gusta acá, somos campeones de la crítica o de la excusa, campeones mundiales. Entonces, bueno, cuando uno intenta modificar la realidad social en la que uno vive, la única forma de hacerlo es a través de las urnas. Entonces, hay que ir a votar y sí, vamos a votar en pandemia y sí, la verdad que es rarísimo. Nosotros en la historia del juzgado hemos tenido elecciones con ceniza volcánica, con gripe aviar, con vientos de 120 kilómetros por hora. Es decir, en Zapala ya estamos acostumbrados a votar en situaciones especiales. Votamos con las calles llenas de ceniza. O sea, ya, si votamos ahí, esto es una aplicación de un protocolo específico que nada más es eso, es un protocolo, es el mismo protocolo que se ejecuta para ir a hacer las compras al supermercado, para ir al banco, es decir, no hay ninguna cosa novedosa con respecto a eso. ¿Sí? Manuel, como siempre, muchísimas gracias y que todo salga bien el domingo. No, por favor, muchas gracias por estar siempre atentos al trabajo nuestro y bueno, que sea la mejor elección para todos el domingo. Con toda esta información, entonces, la tranquilidad para ir a votar el día domingo 12, como ya estamos acostumbrados, hasta las 18 horas, de 8 a 18 horas, así que podés emitir tu voto, elegir y bueno, de esta manera seguir defendiendo este derecho, esta libertad, lo más importante que tenemos en nuestro país, la democracia. Así que hacer valer ese derecho es muy importante también. Así que anda, votá en caso de que sea muy justificable tu no voto, bueno, obviamente que la Junta Electoral te lo va a hacer valer, pero si vos podés ir a hacerlo, hacelo, porque es un gran derecho que tenemos los argentinos. Nosotros con esta información nos vamos a una segunda y última pausa y enseguida regresamos con el segmento de breves, ya te contamos cómo va a estar el tiempo para el fin de semana y obviamente el cierre de esta edición. Ya venimos.